Quiero vivir, quisiera estar aquí, hacer para no pensar y solo ser, sin preocuparme por el sueño que perdí. Y regresé cuando nadie habló y cuando grité nadie apareció. Ahora ya no pienso estar. Si tengo que hablar de Patrones, diría que es una banda que emana mucha energía, más allá de también de lo musical. Se formó una gran familia, ¿no? Con el público y los músicos. Más allá de Patrick, está Gons y John y Dami, que son excelentes personas. La verdad que uno va generando también ese vínculo de amistad. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Marty Patrone. Allá por los años 90 con Patrick nos juntamos y Paul a hacer nuestras primeras canciones, los primeros covers. Después de unos cuantos años nos volvimos a reencontrar con Patrick para armar el proyecto de Patrones junto a John, a Paul, y bueno, tocando dos grandes discos de los primeros, de la primera época. Y bueno, la verdad que muy feliz de haber sido parte de esa etapa de Patrones. Tuve también una banda, Patrick Esteban de Baileys, que duró como 10 años y paralelamente a Smitten, en un nivel más under, por así decirle, o con menos volumen, saqué discos, estuve de gira también en Chile, tocando con otros amigos diferentes. Bueno, la primera vez que tomo contacto con el señor Patricio o algo de su música fue a través de un cassette que me presenta mi primo en el 99. Me dice, escuché esta banda, esa banda era Smitten. Me pareció una banda muy novedosa para el sonido punk que estábamos escuchando en la época. La verdad que estaba buena. Después al tiempo, al par de años, por intermedio de un amigo del barrio, Gastón me dice, che, loco, estoy tocando con un flaco, estamos haciendo así, asá. Este flaco tiene una banda, pero estamos armando otra paralela. Y ahí, bueno, me entero de que el señor en cuestión era el señor Patricio Esteban. La primera vez que nos vimos fue en la sala de Pelados con Polera, me acuerdo. Bueno, al tiempo empezamos a organizar para los ensayos y la verdad que estaba bueno lo que hacíamos, muy lindo. Patricio siempre tuvo la habilidad de componer buenas canciones y así se formaron lo que serían los Baileys. Lauchi, El Colo, Tonga, Patricio Esteban y yo, Chicho. Con esa banda estuvimos tocando un par de años, grabamos un par de discos, la verdad que todas buenas anécdotas, época de diversión, adolescente, muy buena. Y la realidad es que la banda sonaba bien. Había mucha presencia en la banda, cuando tocábamos todo se ajustaba muy bien y sonaba muy lindo. La verdad es que tengo los mejores recuerdos de Patrick Esteban de Baileys. Pero también esa banda después salvó los últimos años de Smitten, ya que integrantes de esa banda después integraban a Smitten cuando nos habíamos quedado sin bajista. Yo estaba tocando con Patrick y iba a ver a Smitten, o sea, íbamos a ver a Smitten con los chicos, con los Baileys, íbamos a ver a Smitten. Era como una banda que teníamos que ir a ver porque nos encantaba.
Cuando Diego plantea que se quiere ir de la banda, bueno, fue como bastante natural el hecho de entrar a tocar a Smitten. Smitten era un monstruo de 2 cabezas. Cuando las 2 cabezas se ponían de acuerdo, el monstruo era imparable, iba. Ahora cuando las cabezas no se ponían de acuerdo, era difícil. Era como que se querían separar una mitad de la otra, del cuerpo. Y tuve esa banda que duró un tiempo también, pero llegó un momento que también no quería tocar más, como Patrick Steve. Si esto es una banda, porque la verdad que era una banda, voy a ponerle nombre de banda. ¿Cómo va? Acá preparando todo para la graveta de la bata del nuevo tema de Patrones. Vamos acá en el estudio de Favot. La cuestión es que, bueno, cuando quiero formar un nuevo proyecto, ya pensando en otro plan, volviendo un poco a las raíces también que mi banda anterior había perdido, porque la idea inicial se fue, como pasa con muchas bandas, se fue distorsionando. Quería volver un poco a la esencia y la formé con amigos, mi sobrino, que ya tenía unos 16 años, 17, y estaba entrenadísimo porque siempre tocó la guitarra. Nos criamos juntos, yo viví con mi sobrino, vivimos hasta que él tuvo 10 años. Con algunos bateristas, al principio amigos que nos hicieron la onda, reformamos de Patrones, pero con otro enfoque. Entonces en esta banda empecé a realizar todas las ideas, sueños, proyectos y cosas que no pude hacer en mis otros proyectos anteriores. Porque están buenas las canciones, a la gente le gustan, pero quiero hacer otra cosa diferente. Buscabas anhelos, algunos consuelos, pero siempre atrás, retumbando en tu mente si eras tan fuerte para poder soportar. Todo vuelve a suceder y del error que cometí no vuelvo más. El tiempo quiero correr y recuperar un poco de paz. De este disco, EP, hicimos 4 videos. La verdad es que la saga de videos quedó buenísima porque estuvo una historia que se continúa y era otro de los proyectos que siempre quise hacer en mi banda anterior. Con respecto al tema este nuevo, lo estuvimos ensayando en formato acústico primero, en la casa de Patrick. Fuimos ensayándolo así acústico, con el cajón, lo fui pasando. Y bueno, después lo fuimos llevando al eléctrico. Tuvimos 3 o 4 ensayos eléctricos y bueno, y ya ahora lo volcamos a la grabación. ¿Quién manda acá, el Massa o yo? ¡Massa! Y un sábado, recuerdo que estaba así tocando y digo, me gustaría hacer un tema largo, que dure 10 minutos, 8, 10 minutos, que vaya variando, como era la música clásica, que no vuelve a un estribillo, que va desarrollándose de otra manera. Y obviamente que no se parezca a Green Day o a NoFX, pero con el sonido nuestro lo quiero hacer. Bueno, ahora en estos momentos estamos en los estudios de Favot, estamos grabando, ¿no? Este tema, Gran Escape. Ahora voy a meter los bajos y bueno, ya está encaminado el tema, está quedando tremendo. Grabé un demo en mi casa, que es un poco lo que me pasó a mí. Es un poco autorreferencial y un poco para que se sienta identificada cada persona. Y la verdad me gustó mucho el demo, sonaba muy bien. Me copó mucho también la idea de hacer la letra para que él después le dé un sentido, en lo cual el sentido que le dio quedó muy bueno. Así salió Gran Escape y ahora vamos a grabarlo al estudio, de verdad, como grabamos el EP. Esa es una canción que
que está buenísimo tocar 8 minutos seguidos una canción. Bueno, esta es mi primera vez en Maquena, la primera vez que frecuento este lugar y la verdad apenas entré ya me parece genial, con un gran escenario. Vinimos a tocar, nos invitaron, un lugar muy copado acá en Palermo. Estamos acá esta noche con De Patrones a punto de arrancar un nuevo show. Callate, la concha de tu hermana. Venimos con muchas ansias y además vamos a presentar Gran Escape. Justito nos agarra en el proceso de la grabación de Gran Escape. La banda no para nunca y siempre está tocando, así que nos invitaron al Chiche Fest, donde tocan varias bandas. Estamos acá en Maquena, que es un lugar que está muy bueno. Vamos a tocar un ratito y vamos a tocar también, a mostrarle al público Gran Escape. Quiero vivir, quisiera estar aquí, hacer para no pensar y solo ser, sin preocuparme por el sueño que perdí. Y regresé cuando nadie habló y cuando grité nadie apareció. Ahora ya no pienso estar. 1, 2, 3, 4. Se pudo. ¡Terminamos, mierda! Se pudo. Terminamos las bases. Ah, por Dios. Pero el protagonista es Vení, el Massa, Massa. che. El protagonista es el Massa. Buena, Massa. ¿Qué onda? Ahí está el Massa. Deja pasar a Massa. Buenas, bueno Bien, papá, pasa. hemos terminado. Terminamos las bases. De Va, la batería batería. sola en realidad. Ahora hay que meter Guitarras, las guitarras y los bajos. bajo. Esta guitarra fue de referencia. Igual por ahí alguna queda. La verdad que bueno. ¿O no? Muy buena experiencia. Y bueno, la Estamos canción. esperando a John. ¿Qué onda, John? Y pensé que no confía en nadie, me di contra la pared. No todos somos iguales, pero es difícil de creer. Y pensé que no confío en nadie, me di contra la pared. Sin saber. Loco, vos sí, dale, vení con el tío, loco, vení con el tío a tocar. Era la vergüenza. El tío que lo avergonzaba, lo llevaba una vez igual me llevó a una reunión, como una fiesta acá, y lo avergoncé. Y pues yo lo avergoncé, me echaron a la mierda, nos echaron. Me puse en pedo, hicimos un quilombo bárbaro. Va, yo hice, él se portó bien.